Te pongo un ejemplo. Los egipcios simbolizaban el aura, o como lo quieras llamar, la radiación, la sabiduría, con cuernos. Pero en cuanto los hebreos se separaron, satanizaron los cuernos que se convirtieron en el símbolo de Satán. Y como les hacía falta algo más, bueno, estuvieron durante un tiempo, Moisés todavía tenía cuernos, ¿saben, no? En el mito, pero ya en la época de los cristianos pusieron un aro. Así que los cuernos para Satán, el aro para los cristianos. En otras palabras, la convivencia de civilizaciones y por lo tanto de religiones, de creencias en el viejo mundo, condujo a guerras de fe. ¿Por qué? Porque la religión es el mejor pretexto para invadir a otro. Ningún pueblo del viejo mundo era tan descarado de decir vamos a robar. No, hacían grandes tratados y hacían alianzas y cosas y decían estos son unos inicuos porque no adoran al Dios verdadero. Así que vamos a enseñarles cómo se adora el Dios verdadero y nos vamos a pagar el esfuerzo saqueando. Ese era el modo como se conducían. Y por eso, por ejemplo, ustedes conocen la quema de Alejandría, pero eso fue un caso de sabe Dios cuántos. No nos debe extrañar que todavía en la época de Colón, de modo público oficial, en Europa no se usara el cero, ni se usara la notación por posiciones, sino un sistema muy primitivo que era el romano. No nos debe extrañar eso. No por falta de capacidad en la gente que vivía allá, sino por falta de condiciones sociales para heredar el conocimiento, para perpetuar el conocimiento. Por lo mismo, tampoco nos debe extrañar que en América, por ejemplo, 2000 años antes de Cristo, por lo menos, los antepasados de los olmecas ya tuvieran ceros, varios tipos de ceros además, y toda una serie de desarrollos astronómicos y calendáricos que evidencian ¿qué cosa? Transmisión de conocimiento, sin corte, sin satanización. Los arqueólogos saben que desde el primer momento de los olmecas hasta los mexicas era la misma fe. No hubo un cambio de religión en ningún momento. Por supuesto que se puede transmitir la información, pero también eso tiene un lado negativo, que es el siguiente. Si tú tienes un vecino poderoso en la frontera, le vas a dedicar recursos a la metalurgia y al transporte. ¿Ves? Porque tienes que armarte y necesitas carros para transportar alimento. Las tropas van a pie, pero el alimento tienes que llevarlo en carretas. Así que le vas a dedicar atención a eso. En cambio, si tú no tienes un vecino poderoso en la frontera, no le vas a dedicar recursos a eso. El resultado es que Anáhuac y Tahuantinsuyo estaban tecnológicamente en desventaja con respecto a las civilizaciones del viejo mundo, aunque en sentido ideológico tenían ventaja. Se da el caso, y ha sido frecuente en la historia, que un animal feroz se come a un sabio. Así que tener sabiduría no es garantía de nada. ¿Ok? Por eso llegó un puñado de gente que ni siquiera eran nada especial, eran de una cultura menor de Europa, y se comieron, avasallaron a las civilizaciones de América. Eso no debe extrañarnos. Había una gran diferencia que estaba militarmente a favor de aquellos y en contra de estos. Sin embargo, el conocimiento positivo, las ventajas de las civilizaciones de América, ahí están en las fuentes, hay que sacarlas, eso no se puede perder. Estamos hablando de muchos milenios de intentos civilizatorios oye, eso viene siendo como una tercera parte de la humanidad. Eso no se debe perder. Seguimos. Si tienen alguna observación, ya me dicen, ¿eh? Fíjense que a los historiadores les encanta hablar de los líderes militares. Que si Carlomagno, que el otro. Pero la verdad es que la historia se borda en torno a los profetas. Los mismos historiadores piensan en una lengua generada por una religión. Aquí viene, no sé, le voy a poner ejemplo, Carlos Marx, diciendo, no, que es la lucha de clases, el motor de la... Lo estaba diciendo en una lengua generada por la religión cristiana. Por lo tanto, estaba consumiendo valores sembrados por la religión cristiana y no se daba cuenta de ello. Luego, su visión de la historia, qué casualidad, es casi idéntica a la que tiene la religión cristiana. En cambio, si vamos para China, vamos a ver que los historiadores de allá tenían una visión de la historia idéntica a la religión confuciana. En otras palabras, el verdadero factor de influencia y motor de la civilidad son las grandes religiones. ¿Por qué? Porque un político puede jalar un grupo de gente, puede sostener una guerra durante un tiempo,
Pero ¿qué político puede mantenerse 2000 años como se ha mantenido la Iglesia Católica? O 2600 como lleva el budismo. ¿Qué partido? ¿Qué propuesta social no religiosa puede mantenerse durante milenios? Ese es el verdadero factor. Las personas que organizan las grandes religiones son seres humanos, pero están tan por encima de lo que puede entender un simple académico, un simple político, un simple economista, que ni siquiera los perciben. No crean que estas personas que vemos aquí eran creyentes en fantasmas. Eran gente que estaba viendo a largo plazo. No crean que esas profecías que dijeron eran porque tenían un acceso sobrenatural a la información. No, eran capaces de analizar los datos, de sacar conclusiones a mediano y largo plazo. Esto se nota todavía más en el caso de las profecías de Anáhuac, porque ustedes saben que están basadas en el análisis de la historia. Los mismos profetas lo dicen. Estas profecías son análisis estadísticos de la historia. Puede que ocurra, puede que no, pero probablemente ocurra así. Eso es lo que hay detrás. Anáhuac fue el nombre que dieron en su última etapa los moradores de México antiguo a su civilidad, a su civilización. Anáhuac, fíjense que Anáhuac no es un nombre náhuatl, se suele decir eso, pero el hecho de que aparezca en Centroamérica e incluso bien al norte de Estados Unidos, en algunas localidades, sugiere que es un nombre anterior al náhuatl. Está compuesto de elementos que ya existían en la lengua anterior al náhuatl, que se llamaba náhuatl, y que fue, digamos, el náhuatl surgió hace unos 1200 años. El náhuatl surgió ahora 2200, bastante antes. El náhuatl fue la lengua franca, es decir, la lengua de comunicación y comercio del estado de Tula. El estado de Tula fue el equivalente de lo que después fueron los mexicas, pero hace 1000 años. Los mexicas hace 500, el estado de Tula hace 1000 años. Llevó el náhuatl a todas partes. Esto se sabe porque muchísimos de los términos que se conservan entre los mayas, zapotecas, mixtecas y demás, tú los lees y de pronto tú dices, mira, esto es náhuatl, pero con defecto, está mal pronunciado, es la impresión que nos da. Pero cuando lo lees en náhuatl, están perfectos. Entonces se ve que esa oleada de nombres fue anterior. Por lo tanto, yo pienso que el nombre de Anáhuac viene de esa época. Anáhuac significa rodeado de agua. De náhuatl, entorno, y agua. ¿Qué qué fenómeno natural está rodeado de agua? Bueno, pues una isla, si tú quieres, pero Anáhuac no es una isla. Y además, en Anáhuac hay un nombre para decir isla que no es Anáhuac. Hay otro fenómeno natural rodeado de agua. Un continente. Anáhuac fue el nombre que le dieron al continente. ¿Cómo se dice continente en lengua náhuatl? Anáhuac. Así de simple. Hay gente que me dice, pero ¿cómo podían tener idea de continente? Hombre, atravesaron Asia y atravesaron América, no van a tener idea de continente y de océanos. ¿Qué piensas? ¿Que por vivir en Europa ya sí tenían idea de continente y los demás no? Anáhuac no tenía fronteras políticas como México, como Guatemala hoy. De hecho, el centro de Anáhuac estaba en lo que es Tabasco. No estaba en lo que hoy es la Ciudad de México, para nada. Sino Tabasco y tirando para abajo. Es probable que en el futuro se descubran cosas muy importantes en Centroamérica. Lo que pasa es que ahí hay poca inversión. Entonces no se sabe mucho. Pero Anáhuac era hasta donde se extendía la cultura anahuaca. Sus fronteras eran borrosas, difusas. Es hasta donde se extiende la cultura. Sí. Adelante. Náhuatl, sí. Sí, claro. Yuto azteca, una rama de las lenguas del tronco lingüístico indoamericano, se llama así indoamericano. Hay 3 troncos lingüísticos en todo el continente americano, uno de ellos es más grande, se llama indoamericano, o amerindio le dicen hoy, y una de sus ramas de ese tronco son las lenguas yuto-aztecas, que han generado unas 100 lenguas en la historia, de las que quedan 20 más o menos vivas. Esto es un poco especulativo porque no sabemos, pero hace ya 6000 años por lo menos ya existían las primeras de esas lenguas. Es un tronco muy grande, muy poderoso, que generó lenguas tremendas,
y generó el náhuatl clásico, que fue la última lengua franca de Anáhuac. Hubo lengua franca en la época de Teotihuacán, en la época de los olmecas. Una civilización no puede sostenerse si no tiene comunicación entre sí. Y para eso se genera siempre una lengua franca. El náhuatl, de hecho, ni siquiera es una lengua étnica. Hoy se ve como el grupo náhuatl. No, eso no era así en aquella época. El náhuatl fue una lengua creada entre todos, a partir de raíces yuto-aztecas, seguro, pero una lengua con mucha influencia de todas las demás, porque su propósito era comunicar. Por eso vas a encontrar topónimos en náhuatl en todas partes. ¿Ves? Luego las comunidades se ofenden y dicen, no, es que yo en realidad me llamo. Espérate un momento. Ahora tú hablas tu lengua nativa, digamos, otomí y español. En aquella época hablabas tu lengua nativa y náhuatl. ¿Te molesta la situación? Fíjense que las creencias de náhuatl se centraron en la figura de Quetzalcóatl. Así se le dice en náhuatl, pero los mayas le llaman Kukulcán. Vamos a traducirlo del maya, no del náhuatl. Ahorita hay problemas, ¿verdad? Kukulcán, ¿qué significa? Can, serpiente. Kuk, pluma. Ul, que contiene, digamos, relativo a, es lo que significa. Kukulcán, serpiente emplumada. Esto es porque algunas personas me dicen que Quetzalcóatl no significa serpiente emplumada. No, yo estoy traduciendo Kukulcán. ¿Ok? Así que seguimos con la traducción de serpiente emplumada. Respecto a qué significa Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se compone de Quetzali, pluma preciosa. Coatl, serpiente. Quetzali no quiere decir simplemente preciosidad, sino pluma preciosa. El concepto de preciosidad aislado se dice en náhuatl chihuitl, se apocopa en chiu, y se compone como xiucoatl. Así que si quieren decir serpiente preciosa, eso es xiucoatl. Si dicen que Quetzalcóatl, tienen que tener en cuenta el componente de las plumas. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el penacho que tiene esa serpiente. Cuestiones, porfa, déjenme descansar un poco. Sí. Cuate, gemelo, cuatl. Gemelo, doble. Y también ombligo. Y estómago. Estómago no, vientre. Eso es coatl. Pero también significa arroyo. ¿Sí, dime? Quetzal, no quetzal. Son raíces diferentes. Sí, quetzal viene de quetz. Mientras que la raíz quetzal es entera. Bueno, en su origen viene de eso, pero es una raíz como tal. Entonces, cuando dice Quetzalcóatl, no es lo mismo que Quetzalcóatl. Si dice Quetzalcóatl es una serpiente erguida, una serpiente parada o que camina. Pero aquí es Quetzal, de Quetzalli. Recuerden que ellos tenían dos palabras para pluma. Quetzalli es la pluma preciosa, la que recubre. Y debajo Ihuitl, que es el plumón. Así que vamos a distinguir eso. Aquí les traje unas esculturas mexicas. ¿Sí, dime? Sí. Mira, esa imagen es muy especial, tiene un montón de cosas. Básicamente es una serpiente emplumada, para empezar, que además arroja humo por la boca. Humo. Ese humo tiene forma del cuero del ocelote, que quiere decir la noche. ¿Ok? Porque Quetzalcóatl involucra ambos conceptos. Pero además está siendo herida por una flecha. Se dice ácatl. La punta mit y la flecha ácatl. Y su sangre se expande en forma de glifo C. ¿Qué tenemos acá, pues? Seacatl, el profeta de la serpiente emplumada. ¿Por qué se llama Seacatl, uno caña, el profeta? Es el inicio de la trecena de Acatl, que no es la primera. Hay otra razón ahí, piénsalo, observa. Pongámonos en el lugar de quienes dibujaron estas cosas. Seacatl, pero este glifo aparece desde mucho antes de Seacatl. Desde un milenio antes, por lo menos, ya aparece en la iconografía. Aparece entre los mayas. Es decir, es un concepto que se aplicó a Seacatl, cuyo nombre real no era uno caña, sino 7 cañas.
Él nació en otro día, pero le llamaban Uno Caña por determinada razón. ¿Qué significa un círculo, que puede ser un escudo, un redondel de sangre, como en este caso, una salpicadura? ¿Qué significa un círculo atravesado por una flecha? Fecundación. Así. ¿Qué significa el concepto de fecundación en el centro de la serpiente plumada? El nacimiento en la tierra, su manifestación. Lo que nos dice este glifo es que la serpiente plumada no se puede separar de las personas que llegan al estado de conciencia de la serpiente plumada. Así. Son inalienables. Sí, adelante. Mira, hace 2 siglos más o menos se empezó a interpretar la presencia de animales en las ideologías del resto del mundo como totemismo. Incluso se escribió una obra fabulosa sobre totemismo, la rama dorada y todo lo demás, que organizó la antropología en el siglo XIX. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes que los cristianos simbolizan al Espíritu Santo con una paloma? ¿Lo podemos interpretar como totemismo? Por supuesto que hay una relación formal, pero ¿significa lo mismo que el totemismo al que se refieren los antropólogos? ¿El Espíritu Santo es un concepto totémico? En absoluto, es un concepto teológico. Algo diferente. En el Apocalipsis se le llama a Jesús el Cordero de Dios, un animal. Es porque por alguna razón los cristianos usan un cuero de cordero con cuernos, o cómo es el asunto aquí. Un simbolismo. La serpiente es un simbolismo. ¿Qué significa la serpiente? Primero, lo que se arrastra. Así que es un simbolismo de la tierra, de la materia. Pero además lo que hace ondas. Luego también es un simbolismo del agua. Y si quieres abstraer, es un simbolismo de la energía. Obviamente que se dan cuenta que todo se mueve porque tiene una energía interna. Y sabían que esa energía se manifiesta cíclicamente, es decir, haciendo ondas. Eso significa la serpiente. Yo no recuerdo en Anáhuac ninguna etnia o ningún grupo totémico que llevara a la serpiente como tótem o como... Era simplemente un símbolo teológico. El tema del totemismo se ha exagerado muchísimo. Con esto no estoy diciendo que, por supuesto, no haya clanes en todas partes del mundo que se identifiquen con un animal. Todavía hoy, no sé, grupos de fútbol se identifican con determinado animal y así, ¿no? Partidos políticos. Imagínate los elefantes de Estados Unidos, que son los conservadores. Podemos llamarle un partido étnico. Luego, la palabra se ha abusado. Si definimos que el tótem es un símbolo, correcto. Si el tótem es un antepasado místico que le da el poder, esos son cuentos de los antropólogos. Nunca fue así. Siempre es el ser humano con la misma capacidad de comprensión que tenemos hoy, o puede que con un poquito más. Eso ténganlo en cuenta. Ahora, buena tu pregunta, gracias. Y da para mucho. Aquí les pongo un conjunto de culturas mexicas donde aparece una serpiente con plumas. Si no quieren llamarle serpiente plumada, le podemos llamar serpiente con plumas. ¿Ven? Eso es lo que veían los mexicas. Insisto en esto porque desafortunadamente los grupos de la tradición neomexica no quieren estudiar la lengua, para empezar, no la estudian. Y después andan dando todo tipo de ideas negativas. Por ejemplo, no, nuestros antepasados, no esto, no lo otro. Esa idea te la implantaron, hombre. Sale de eso y estudia directamente el objeto. Serpiente con plumas, para no molestar a nadie. Aquí vemos un vaso de Teotihuacán donde se ve a la izquierda una serpiente emplumada y a la derecha un ser humano. ¿Qué está diciendo ese vaso? Es muy anterior, por supuesto, a la época de Topilzin, Es como 700 años anterior. ¿Qué está diciendo? Que la serpiente emplumada es su profeta y que el profeta es la serpiente emplumada. Ahora bien, que fulano de tal sea doctor, no quiere decir que todos los fulanos sean doctores, o que solo puede ser doctor y que se llame fulano, ¿ves? Hay que separar al individuo, que es el vehículo del estado de conciencia y del título propiamente, que se le puede aplicar a cualquier otro individuo. Si confundimos esto, estamos fritos. Les pongo un ejemplo.
Te lo voy a decir sin ánimo de criticar. Para mí los cristianos confunden a Jesús con Cristo. No se ponen a pensar que el título Cristo lo inventaron los griegos 1000 años antes que Jesús y se lo aplicaron otros cuantos personajes en la historia. Y que cuando los cristianos primitivos escogieron el título de Cristo es porque estaban aceptando ese uso. Porque de otro modo no lo hubieran escogido. Entonces tenemos que Jesucristo es una sola cosa. Sí, ok, está bien porque el hombre llegó al estado de conciencia, pero eso no quiere decir que otros no puedan llegar al mismo estado de conciencia. O tenemos el caso de Krishna, Buda, Siddhartha Gautama, Buda. Hay que saber distinguir a Siddhartha del Buda. Budas ha habido, sabe Dios cuántos. Sí, adelante. Cristo se forma de dos raíces indoeuropeas. Kri o Shri o Shri también. En la actualidad es Shri. O Sri incluso con S. Significa Señor. Isto es un nombre mediterráneo. Es decir, del cercano oriente, cananeo y demás, para Venus. Señor de Venus. Isto también se conoce ya posteriormente como Istar, Astar, Astarte, Astarot. Por eso en el Apocalipsis él se presenta como la estrella del alba. Es decir, Venus. Es decir, el autor del Apocalipsis entendía todavía la etimología. Ya nosotros hoy no. ¿Alguna cuestión sobre eso? Si ustedes hacen memoria verán que también hubo otro por ahí llamado Zoroastro. Tenemos el mismo tema. Un nombre que en sus raíces significa Señor de Venus. Con Krishna pasa lo mismo. Pero también pasa con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl específicamente es el nombre de Venus. No vamos a entrar ahora en temas de astronomía de por qué en todas partes de la Tierra se eligió a Venus como el astro del profeta. Solo recalcar, gracias a ti, que Jesús no es la excepción. ¿Ok? Pues sí. Bueno, me obliga. Mira, es el planeta del amor ahora y en la cultura occidental, pero para los anahuacas es el planeta de la guerra. De la guerra. Y para los antiguos en general, Venus se asocia más bien con la guerra. Por lo siguiente. Bueno, vamos a hablar de eso. Sucede que Venus tiene una conducta en el cielo especial. A diferencia, por ejemplo, de Marte, Saturno, Júpiter, que están para afuera del sistema solar con respecto a la Tierra, Venus está para adentro. ¿Qué significa eso? Piénsalo. Estamos aquí, allá está el Sol, Venus está en el medio. No está para allá. Significa que nunca lo podemos ver de noche. Que Venus solo está en nuestro cielo de día. Tampoco lo vemos porque hay mucha luz, pero si apagáramos un poco el resplandor, ahí estaría. Y solo tenemos la posibilidad de verlo al amanecer o al atardecer. Un pequeño intervalo, después desaparece. ¿Por qué? Porque está para dentro del sistema solar respecto a nosotros. Luego, es el astro de la iluminación, el astro del día. Pero además aparece de día y de noche, en atardecer y en amanecer. Esper, véspera, se llama entre nosotros. Y esto es muy interesante porque tiene una conducta polar. Es el precursor de la noche, pero también el precursor de la mañana, del alba. Y esa conducta polar indica o se resuelve en el mito como un periodo de manifestación y un periodo de ocultación. Y eso es lo que caracteriza a los profetas. ¿Por qué crees que Jesús prometió regresar? O Moisés, o cualquiera, todos prometieron regresar. Por supuesto que sacó. ¿Por qué? Porque sabían que después de muerto físicamente, sus ideas iban a resucitar y que siempre va a haber alguien que incorpore esas ideas. Así que es una promesa sin posibilidad de fallo. ¿Ok? Y eso se simboliza con Venus. Es lo que implica. Hay muchas otras asociaciones, ¿ok? Pero para hablar de Venus tendríamos que entrar en la mitología propia de Venus, que es formidable. Solo les recuerdo que está asociado con Jesús porque lo dice la Biblia y porque lo dice la etimología de su nombre. Y a mí me da mucho gusto que los cristianos primitivos escogieran un nombre pagano para identificar a su maestro. Ahora quieren ser más papistas que el Papa, quieren ser más cristianos que San Pedro, ¿no? Pero San Pedro escogió un nombre pagano y eso fue por algo. ¿Alguna cuestión, compañeros? Estas imágenes que has pasado, como esos atributos, todos los avatares, la mayoría tienen barba en esa misma imagen, con barba.
Ah, sí. Nada más como Sí. elemento característico común de muchos. No había barbados, pero pues ahí se le ve la barba. Sí, bueno, a ver, nomás quieres saber si había o no Barbados, date una vuelta por cualquier comunidad nativa. Averigua si compran o no rasuradoras. Claro que compran rasuradoras. Barbados había. Quizás no era moda, quizás no se veía muy bien, pero barba había. Y acá, bueno, hacía lo posible por dejarse su mechita. Él no tenía mucha barba, pero se ponía una barba postiza para fingir que era barbado. Bueno, fíjense que una cosa importante que vemos en las imágenes, todas estas imágenes que hemos visto, es que se asocian con atributos del ser humano. ¿Ok? No es una deidad abstracta, es una deidad encarnada, es un ser humano. Ya les comenté que este cronista Francisco Hernández en su libro Antigüedades dice, le repugnaba que lo que nunca fue hombre ni estuvo revestido de carne obtuviese distinción divina. Este es un principio teológico. A diferencia de la religión cristiana o las religiones bíblicas que separan lo divino del ser humano y además ponen una capa impermeable, porque lo más que puedes aspirar es a besarle los pies, pero jamás vas a llegar a hacerlo. Bueno, los hindúes, por ejemplo, logran permear esa capa. Dicen, eventualmente puedes llegar a transformarte en la propia divinidad, aunque bien los Hare Krishna dicen, bueno, no, espérate, siempre va a haber, aunque sea un piquito de diferencia, porque Dios, a ver, has creado un Dios en tu mente y después quieres hacer una separatividad, pero da la casualidad que tú eres el profeta de Dios, o tú eres el sacerdote de Dios, o tú eres el que recibe los diezmos. En Anáhuac no crearon ese Dios en su mente y por lo tanto no había necesidad de justificar la identidad entre Dios y el ser humano. Bueno, fíjense que la cosmovisión de Anáhuac estaba basada o estaba calcada o estaba representada por su calendario. De hecho, el calendario es una foto de la cultura. Este calendario no era solo un sistema de medir el tiempo. Le llamamos calendario porque no hay una palabra en español para decir lo que era. Así de simple. No tenemos ninguna. Podemos llamarle simbolismo cosmogónico, pero eso está muy estirado. Este calendario, además de medir el tiempo, medía el espacio, medía los ciclos de los planetas, medía las eras creativas y medía todo cuanto es necesario medir. Era un sistema de medidas universal en aquella época. Y por supuesto que medía la religión. Por eso dice el libro de Chilam Balam, que es un libro sagrado maya, dice, los dioses están presos en los ciclos del calendario. ¿Qué quiere decir con eso? Que más allá de esas representaciones que nos hacemos para darle atributos humanos a la fuerza de la naturaleza, más allá de eso, rige una ley. Y esa ley no es un Dios personal. Esa ley es la ley del devenir. El devenir forma ciclos, ciclos y ciclos y ciclos. Y el calendario trataba de reflejar esos ciclos. Por supuesto, no nos debe extrañar que los anahuacas creyeran que los profetas de la serpiente plumada regresan cíclicamente. ¿Ve? Así que la presencia de los avatares, la presencia de los retornados, les podemos llamar si quieren prometeos. Prometeo es una palabra griega que en su raíz significa el prometido. De promisos, promesa. ¿Por qué prometido? Porque regresa. Ese es un concepto típico anahuaca. No solo lo encontramos en el Viejo Mundo, también en Mesoamérica, de una manera tan marcada que podemos decir que la religión de Mesoamérica o las creencias de los anahuacas se basaban en el retorno, en la esperanza del retorno de su profeta. Y eso tuvo mucho que ver, por ejemplo, con la invasión y conquista. ¿Ok? Y ahora platicaremos de eso. Oye, si me dicen la hora, ¿qué tiempo tengo? 12:30. Ok. Unos minutitos más. Sí. Rápidamente les quiero mostrar esta imagen náhuatl mexica de un códice llamado Magliabequi, códice ya colonial, donde se ve a Quetzalcóatl. ¿Por qué sabemos que es Quetzalcóatl? A ver, ¿qué atributo? El caracol de los ciclos, el caracol de los retornos. Y vemos que tiene un tocado en su frente en forma de estrellas, con un ojo en el centro. Y que las Pléyades marcaban los ciclos de retorno. Y que sale de su frente un hueso. ¿Ok? Pero ese hueso florece.
Y de esa flor sale un collar, en este caso de 4 cuentas, que es un número icónico. Y ese collar, en ese collar viene a libar un pájaro azul. Todo esto es un simbolismo de resurrección, hombre. Un hueso que florece. Es la resurrección. Y resurrección tanto se puede aplicar en términos individuales como el acto de abrir los ojos y darse cuenta de algo, o en términos sociales como el advenimiento cíclico de un profeta. Los profetas fueron llamados los caminantes celestes, así se les conoce en antropología. Aparecen representados en varias fuentes. Su nombre genérico era Yaxcatecutli, ¿ok? Yaxcatecutli, de Yau, no de Yacatl, ¿ok? Esto es Yacatl, pero el nombre de ellos es con saltillo y se pronuncia Yaxca, de la raíz Yau, que quiere decir ir. Por eso es el nombre de los, también le daba nombre a los comerciantes, porque iban por los caminos. Y, en fin, a varios fenómenos. Por supuesto que el glifo de Yaxcatecutli es una nariz, por el parecido fonético. Entonces, como emanaciones de Tezcatlipoca, aquí encontramos otro concepto. El paso y la huella se convirtieron en los emblemas de los profetas. En esta imagen, no sé si se percibe, sí se ve bastante bien ahí, miren, ahí sí se ve. Ven la primera imagen arriba a la izquierda, tiene una huella. Corresponde a la época en que se hizo el relieve. La segunda, 1000 años más tarde, tiene 2 huellas. Y así aparecen con mucha frecuencia. Esta de abajo corresponde a un conjunto de almenas de Sintiopan, pero de estilo teotihuacano, donde aparece con 3 huellas. Siglo 3, 4, siglo 3 después de Cristo. Y finalmente aparecen imágenes con 4 huellas. Esta última es la que más se conoce en la historia con el nombre de Nachitl. Nachitl-Topilzin-Quetzalcóatl. Nachitl quiere decir 4 paso o 4 huellas. La huella, por lo tanto, se hizo emblema del advenimiento cíclico. ¿Ok? Esto deriva de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el señor de la percepción, el humo del espejo. Es decir, aquello que te permite ver, que te permite reconocer, pero está ahumado al mismo tiempo, está limitado. Y Tezcatlipoca tiene un solo pie. ¿Por qué tiene un solo pie? ¿Qué significa esto? Es, digamos, el primero y el último, quiere decir, el único. Pero además, no es que le falte un pie, que tiene un pie de este lado y un pie del otro. Eso es lo que quiere decir. Está en los dos lados. Quetzalcóatl es la cara visible de Tezcatlipoca. La invisible de la moneda es Tezcatlipoca, la cara que todos ven y adoran y demás, Quetzalcóatl. Por eso los templos de Quetzalcóatl estaban llenos de flores y de ofrendas y eran grandotes. Pero el templo de Tezcatlipoca ni lo barrían. Y estaba allá en una calle cualquiera y en un templito porque no tenía apariencia. Entonces a la gente no le gustaba Tezcatlipoca, a la gente le gustaba Quetzalcóatl. ¿Sí? Digamos, cuando está oculto, ahí se llama Xolotl, que quiere decir el que se desliza, o el del otro lado, ¿no? Que es, vamos a decir, como el instrumento de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca no participa de esa dualidad, de esa polaridad. Está más allá. ¿Ves? Pero tiene emanaciones, que son los nahuales. Sí, sí, pero no se representa como quinto paso, sino como 0. Las cuentas eran así. Es decir, siempre marcaban 0. No, el primero no se llamaba 1. Cuando ves 1, eso es lo que para nosotros es el segundo. Otra característica de aquella cultura que hay que tener muy en cuenta, porque si no se despista uno. Vamos a ver eso ahora. Sí. Sí, es la idea. Mira, estamos viviendo en esas fechas. De hecho, escribí algo ahí, a ver si lo vemos. Voy a mostrarles muy brevemente los que se conocen en la historia, los que quedaron en las fuentes de Anagua, ¿no? Se conoce, por ejemplo, bastante bien la historia de Zipactónal y Oxomoco, creadores del calendario. Ellos dicen que se inspiraron en su nieto, Quetzalcóatl, que es una imagen, ¿ves? El nieto significa las generaciones. Se inspiraron en Quetzalcóatl para construir el calendario hará 5000 años, según el mito, después viene Nanahuatzin, que es propiamente el primer paso del quinto sol. Y es el fundador, por lo tanto, del quinto sol.
Este señor en la escuela nos dijeron que se echó una hoguera y se convirtió en sol. A ver, esto significa que fue el iluminador del mundo en sentido espiritual, no que literalmente no hubiera sol antes de Nanahuatzin, ¿no? Viene también por ahí Mixcoatl, este personaje poco conocido en la actualidad, pero muy, muy querido en el pasado anahuaca. Mixcoatl fue un guerrero de un sitio donde hoy está el pueblo de Hueso 5, que en esa época era una ciudad, e hizo una guerra y demás, murió muy joven y lo divinizaron. Hueman fue el que escribió el libro sagrado de Anáhuac. Lo sabemos porque lo dice la fuente. Hueman escribió el libro sagrado de Anáhuac. Así dice Itlixochitl, así dice Beitia, y le llaman a ese libro Teomostli, que significa libro sagrado. Una de las cosas que tenemos que saber es que sí, había libro sagrado en Anáhuac. Esto es increíble que no se conozca en la actualidad. Es una Biblia existía. Seguimos, Seacat Topiltzin, el más conocido, Seacat Uno Caña y Topiltzin, nuestro Señor. Aquí les pongo varias imágenes, si se ven, varias imágenes del códice florentino, donde vemos escenas. A ver, en la primera vemos cuando lo tentaron con vino de hongos. En la otra vemos un sueño que tuvo, que marcó su vida, las abluciones cuando era, y las penitencias que hacía cuando era monje. Este señor llegó a ser gobernante de Tula y por tanto de todo el Anáhuac, pero debido a la embriaguez lo expulsaron del reino, casi lo matan, pero le dijeron: te vamos a dar el chance, vete de aquí que no te veamos más. Entonces se fue con los mayas y allá hizo su labor de maestro. Seacat Topiltzin queda representado como 4 huellas. Ya les mencioné que esa nariz picuda es el glifo, es el jeroglífico con que se escribe el nombre genérico de estos señores, que es Yaca Tecutli. Muy brevemente, bueno, no veo lo que dice ahí, pero digamos que nació a mediados del siglo X después de Cristo, tuvo una infancia muy azarosa, lo trataron de matar varias veces, finalmente consigue sobrevivir, llega a ser gobernante de Tula, lo expulsan, llega a la zona maya como en el 987 después de Cristo. Allá se redime de todos sus pecados porque llevaba una bola de pecados con él, pero bueno, se redimió, hizo las prácticas y empezó a entender cómo era la cosa, salió de la vergüenza que tenía, se convirtió en maestro, regresó a la zona de Cholula, donde estuvo como 2 años, creo, dando clases, pero allí lo persiguieron porque no lo querían dejar en paz y lo fueron persiguiendo a él y a sus discípulos hasta llegar a la zona de Chocamán, donde se incineró, supongo yo, que tratando de emular la historia de Nanahuatzin. Él se declaraba a sí mismo el hijo de Nanahuatzin. Era el santo de su devoción, entonces imitó la historia. No es que se suicidara en sí, es que si no se mataba, y los iban a eliminar a todos. Y entonces con la muerte de él, las autoridades permitieron que sus discípulos se fueran y poco a poco fueron construyendo o cambiando la religión de Anáhuac, que ya para aquella época estaba muy gastada y era necesario renovarla. Desde la partida de Seacat Topiltzin, los gobiernos de Anáhuac recibían el título en nombre de Seacat Topiltzin. Era la fórmula legal. Yo recibo esto en nombre de Seacat Topiltzin hasta que él regrese. Cuando Cortés se enteró de eso, se presentó como el que retorna. ¿Ves? Pero no para los nativos no le hacían caso, sino para los españoles, para poder justificar el por qué yo he tomado el poder acá. En España había una corte, incluso le hicieron corte, le hicieron juicio, ¿no? ¿Por qué lo tomé? Porque ellos mismos me regalaron su poder. Eso fue lo que dijo Cortés. Porque me confundieron con Quetzalcóatl. La realidad es otra, la realidad es que se conserva parte de un discurso del sumo sacerdote de Cholula cuando llegó Cortés. Le dijo: dejen que esas personas entren acá, que los vamos a ahogar a todos. Los vamos a ahogar, así les dijo. Vamos a pedirle a Tlaloc que mande agua para que se ahoguen todos. Es decir, no los confundieron, esta es una historia política creada por Cortés y sostenida por el hispanismo, para no confesar que simplemente se metieron en casa ajena y se robaron lo que no era de ellos. Respondiendo a tu pregunta, los ciclos mesiánicos anahuacas son de 1040 años. Se producen de esto. Tiene ciclos básicos de 52 años y tiene 20 ciclos. Y cada ciclo tiene una mordida de 13 días que te obligan a entrar en la otra trecena, terminas con 1040 años.
No es tan mecánico. No es tan mecánico. Una cosa es lo que dice un ciclo y otra cosa es la realidad social. Ellos calcularon que más o menos cada 1000 años las condiciones se ponían duras y era necesario renovar las cosas. Es que lo estamos viviendo. Es así. Yo pienso lo mismo que tú, que lo estamos viviendo, pero no quiero ser mecánico con este asunto. Porque nunca fue así, nunca fue mecánico. Si tú revisas esas geografías, había márgenes. ¿Ves? Luego, la conducta social, tú puedes predecirla a largo plazo estadísticamente, pero siempre hay alguna variedad. Que regresa, regresa. Eso es un hecho. ¿Por qué? No estamos hablando, hola nena, no estamos hablando de un acto mágico o de algo sobrenatural. Estamos hablando de un ciclo social. Un ciclo que se viene cumpliendo desde hace 2 millones de años, con independencia de las creencias. Hay crisis cada cierto tiempo y siempre esa crisis se va a solucionar más o menos de la misma manera. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente sociológico, es un hecho. Ahora, ¿qué implicaciones espirituales y religiosas y de creencia esto tendrá? Depende de nosotros. Depende de cómo lo interpretemos. Gracias a ti. De hecho, su promesa es muy clara. A ver, déjame ver si puedo leer. Nachi que sacó, dejó a su gente en Tula y se fue por la orilla del mar y al marchar dejó dicho que algún día volvería. Entre otras doctrinas que dijesen a los vecinos de Cholula que en tiempos venideros habría de volver para gobernarlos y consolarlos. Profecías como estas abundan en las fuentes de Anagua y algunas incluso dan la fecha y todo ese tipo de cosas. Falta tiempo para dedicarse a este tipo de estudios. Se requiere un poco además de estudio sistemático. ¿Por qué los cristianos conocen la Biblia? Porque la estudian toda la semana, caramba, y eso nos está faltando a nosotros. Tenemos que hacer. ¿Alguna cuestión, compañeros? Ya con esto terminé. ¿Qué? La serpiente que muerde la cola es un concepto anahuaca. Esto está recreado, obviamente. Está recreado a partir de una serpiente cuadrada que aparece en Xochicalco. Es un concepto anahuaca que significa que se repiten las causas. Y por lo tanto va a haber efectos similares. Sí. La regresa de que puede estar relacionado con la profecía de la resolución de este mundo. No era así. No era así. Digamos, el mundo sigue. Lo que nos vamos a destruir somos nosotros. ¿Ok? Pero el mundo sigue. La profecía está relacionada con cambios sociales que pueden ser destructivos si se asumen a lo bruto, pero también pueden ser creativos. Sí. Los retornos están relacionados con las circunstancias de los desarrollos. Mira, sí. A ver, estamos hablando aquí de una manera social amplia, ¿ves? No para el individuo. Todo esto tiene una versión individual, que ya no se somete a fechas calendáricas ni nada de eso. Nuestro ciclo de retorno es cada día, cuando nos despertamos por la mañana. ¿Qué hacemos del otro lado? Pues depende de cada uno de nosotros. Por supuesto que Sacoate es el nombre de un estado de conciencia. No es privativo de las personas que ostentaron ese título en la historia. No es privativo. Cualquier nahual o cualquier persona que haga las tareas de conciencia es una serpiente plumada. Así de simple. Los títulos como Cristo, que sacó a Mesías, Buda, además, se dan a posterior, generaciones después, y son cosas de pueblo. ¿Tú crees que Buda andaba cargando el título de Buda? ¿O que Jesús andaba cargando el título de Cristo? Le daba igual. Es decir, vamos a cumplir con lo que hay que cumplir y que el futuro diga lo que tiene que decir. Ya terminamos, pues. Ok, sí, un par de preguntas, sí. El topil. Vale, sí. Bueno, emblemas de dignidad. No quiere decir que sea catopil si anduviera con un gorro y un chisme. No significa eso. ¿Ok? Son emblemas de dignidad, son símbolos que podemos decodificar. El topil representa la atención, por eso lleva un ojo. El copil. El topil significa la autoridad. De hecho, topili quiere decir juez en lengua náhuatl.
Y el Chimalli, bueno, que es un guerrero. Además, acuérdate que él es hijo de una mujer llamada Chimalma, que quiere decir la del escudo. Así que ahí hay una relación. Pero son emblemas. No pensemos en los profetas de la serpiente emplumada como las caricaturas que vemos en los códices o en las películas. No, 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 no. Esas caricaturas son cosas de consumo popular. ¿Ok? El profeta es un estado de conciencia, así de sencillo. No necesita atributos externos. ¿Iba a decir algo por ahí? ¿Sí? Mira, el glifo del espejo es el mismo del escudo. Se pueden confundir, ¿ves? Pero una cosa es Tezcatlipoca o su humo del espejo y otra cosa es Chimalli. Son conceptos diferentes. Pero no, el escudo no tenía que ver en sí con el concepto de Tezcatlipoca, sino con el concepto de la guerra. Él es un guerrero, igual que su madre. Tezcatlipoca, en cambio, es el espejo donde te miras, es decir, el autorreconocimiento. Sí. Tendríamos que entrar en calendárica. Te puedo decir por ahora que el ciclo de 52 años de Fuego Nuevo se marcaba por el ascenso de las Pléyades al centro del cielo. Y por lo tanto, cualquier ciclo que derive de ahí va a ser pleiadiano. ¿Y por qué escogieron las Pléyades? Porque son muy visibles. Son muy visibles. No solo las escogieron acá, sino en todas partes de la Tierra, los ciclos largos de tiempo se marcaban por las Pléyades. Hasta en la Biblia aparecen las Pléyades. Supongo yo que por eso. Además, por el simbolismo. A la vista se ven, ellos decían que 7, y es un número simbólico, ¿no? Es decir, tendría que dedicarle otra media hora al tema de Pléyades para que entiendas la articulación con calendario y a su vez con la historia, pero ya se nos fue el tiempo. ¿Ok? Sí. Saludos desde Argentina, también a otros lugares de México. Preguntan que dónde puede uno buscar o encontrar la historia. Bueno, aquí les puse brevemente, esa historia se ha publicado últimamente con el nombre del último avatar de la serpiente emplumada, es el nombre que eligió el editor, no yo. Yo le llamo Evangelio de Quetzalcóatl, pero el editor, como es cristiano, parece, no, el Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo, a nadie más se le puede, bueno, ponle como quieras. ¿Sí? ¿Sí? Claro, solo que aquí no quiso publicar un pedazo. La última parte del libro original, que es bastante larga, está muy cruel y dijo que la gente se iba a entristecer. Háganme el favor. Yo no sé qué está pasando últimamente. Yo lo voy a publicar completo, con todo lo que lleva. Vicente, no sé, cuando pueda, pero lo quiero hacer. Oye, ya que se nos va el tiempo, ¿eh? A ver, sí. Me quiero pensar en una pregunta. Sí. Bueno, fíjate de lo que yo decía, ¿no? Creo que ya habla de una creación a través de lo que pudo hacer acerca de ellos. También está en ese sentido, ¿no? Porque se protegió, por ejemplo, la semilla y creo que el escudo puede ser la evolución de sembrar semillas, pero también es una, ¿no? Y Puedes darle muchos simbolismos, pero al darle interpretación a estos símbolos, primero hay que aterrizar en lo establecido, en lo concreto, en lo directo, y ya después ir viendo las resonancias. Seguro que tiene todo ese tipo de resonancias, claro. Pero lo relacionado mucho con ellos tiene un lugar de escudos y de... Chimalpopoca fue un apellido, no es Tezcatlipoca, es otra cosa. Chimalpopoca es un apellido que significa escudo que humea. Popoca o humear también significa resplandecer. Por lo tanto, Chimalpopoca significa gran escudo, un escudo heráldico de nobleza, con plumas y demás. Eso es un sentido directo. Si quieres, puedes darle un sentido esotérico, pero ese no aparece en la teología anahuaca. ¿Ves? Es simplemente el nombre de un personaje.
Tezcatlipoca, en cambio, sí es un concepto teológico que significa, Popoca también significa la apariencia de las cosas, el reflejo en el espejo. Te asomas al espejo y te estás viendo a ti mismo, pero es al mismo tiempo un espejo ahumado. Eso es importante. Por lo tanto, no te ves tal como eres, sino tal como te dijeron que eres. Y entonces te pasa la vida pagándole tributo a una sociedad que finalmente no es el camino, porque eso no conduce a la autorrealización. Es lo que quiere decir el símbolo de Tezcatlipoca. Tendríamos que dedicarle otra hora para trabajarlo, y ya con esto me quedo. Sí. Gracias a ti. Sí. Pues ya lo cerré, no sé cómo se abre. Uy, está bien. Gracias, Anabel. Estamos a tiempo todavía, ¿no? Para entregar. Sí, estamos. Ok. Sí. Ok. Gracias. Sí. ¿Ya? Ok. Gracias. Pensé que querías abrir.